Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos a abordar un tema desde luego muy ligado a la historia del noreste mexicano y se desarrolla allá por el año de 1649. La historia que vamos a intentar recuperar. El propósito de este breve video es darnos cuenta cómo los cronistas o los que intentaban mandar a imprimir alguno de sus textos que escribían se valían necesariamente de los favores de quienes eran los censores máximos para que el libro en cuestión lograra llegar a la imprenta y todavía, aparte de impreso, lograra salir a la luz y ser distribuido para su lectura. Siempre ha habido censura. Yo nací en 1952. Así es que todavía recuerdo en mi infancia y juventud cómo era muy normal que muchos textos fueran censurados. Recibíamos noticias de la España franquista, nos daba curiosidad cuando veíamos que algunas canciones como El Gavilán Pollero que cantaba Pedro Infante no podían cantarla en España porque la consideraban inmoral, detalles así que nos parecían absurdos. Sin embargo, estamos hablando del siglo XX y existían censuras todavía muy severas en distintas partes del globo terráqueo. Es decir, tal vez ahorita en 2023 todavía existan regiones del mundo en donde la censura, si no expresa y clara, sigue existiendo. Así es de que, en el siglo XVII, concretamente en el año de 1649, claro que existía. Estamos hablando de la Nueva España. Aquí en la región de donde yo soy originario, que es el noreste mexicano, tuvimos un gran cronista que gracias a él logramos conocer buena parte de lo que se escribió sobre lo que acontecía recién conquistado México o todavía más de manera más fehaciente durante el siglo XVII, que fue el que a él le tocó vivir. Me refiero entonces, repito, a don Alonso de León. Y en esta ocasión vamos a darnos una idea de cómo redactaban estas especie de dedicatorias en este caso es hacia el inquisidor del Santo Tribunal de la Nueva España. Y abro un paréntesis. Este 26 de julio de 1649, cuando don Alonso de León firma y le pone fecha a su carta dirigida a don Juan de Mañosca, inquisidor del Santo Tribunal de la Nueva España, no habían pasado más que 3 meses del gran auto de fe en la Ciudad de México que se había llevado a cabo un 11 de abril de 1649, uno de los más grandes autos de fe registrados no solo en el continente americano, sino a nivel histórico dentro de toda la historia de autos de fe, cuando menos bajo la corona española. Y así es que estaba muy reciente. ¿Cómo no iba don Alonso de León a tener todo el cuidado posible para que su texto de crónicas alusivo al noreste mexicano, que era una región que había ganado una mala fama porque había sido fundado y echado a andar por la mayor parte de sus colonizadores, que eran de origen judío y sefaradí? Así es de que había que tener muchísimo cuidado. Y es interesante dar lectura a esta carta, aunque tiene la redacción propia de aquellos tiempos, pero vamos a tratar de leerla de manera cuidadosa para que se encuentre
audible y lógica a los oídos de quienes me hacen favor de visitar este canal. Bien, pues vamos el título del libro que trataba de que se le autorizara a don Alonso de León se llama Relación y discursos del descubrimiento, población y pacificación del Nuevo Reino de León. Y luego vienen, otros autores le agregan algunos datos: temperamento y calidad de la tierra, hechos por el capitán Alonso de León, vecino de la villa de Cadereyta en el Nuevo Reino de León y natural de la muy noble y leal Ciudad de México. Esto es dirigido al ilustrísimo señor doctor don Juan de Mañosca, inquisidor en el Santo Oficio de la Nueva España. Año del Señor de 1649. Al muy ilustre señor don Juan de Mañosca, inquisidor del Santo Tribunal de la Nueva España. Costumbre es, ilustre señor, de los que escriben, aunque sea poco, dedicarlo a personas grandes, para que con su amparo tengan lustre las obras y defensa contra los maldicientes que, no sabiendo juzgar las de su casa, quieren corregir las faltas de la ajena. Y habiendo de tener partes necesarias para ello, no hallé sujeto más a propósito que es el de vuestra merced, eligiéndole por mi mecenas para que, con su autoridad, acompañada con su virtud, santidad y letras tan arraigadas de sus primeros años, que como testigo de vista puedo afirmar, y México admiró, pues cuando como muchachos deseábamos la desocupación de los gimnasios de la compañía para dar un rato al tiempo lo que era suyo, vuestra merced, en tan santos ejercicios, retirado en lo más oculto de su casa, agregando algunos condiscípulos, dándoles documentos y reformando costumbres con título de religión de San Bruno, aprovechando juntamente en la lección que basas firmes de la columna que hoy está vuestra merced representando en el Santo Tribunal de la Fe, cuando se hallaba en estas Indias tan combatido por disimulados enemigos, que fue muy bien necesario al sujeto para la expedición de tantas causas, habiendo sido en el discurso de su vida un ejemplo de santidad en el ejercicio de las limosnas y obras pías, dignas de eterna memoria, que pasaré en silencio por requerir otro ingenio y obra particular para decirlas al mundo, y también por no ser notado de adulador, cosa ajena de mi profesión. Conociendo, pues, la afabilidad con que vuestra merced, como tan sabio y prudente, admite la voluntad de los que le desean servir, dándoles el favor que de tal mano se espera, me animé a ofrecer a vuestra merced estos discursos, fruto de mi flaco ingenio. Bien entiendo, no tiene caudal mi suficiencia para salir del amparo de vuestra merced, por lo cual le suplico los admita, no según lo que son, si bien es lo que puedo, sino según la voluntad con que los ofrezco, y si por la falta de elegancia su humilde estilo se juzgare indigno de la merced que pido, supla esa falta el virtuoso atrevimiento que tuve en dirigirlos, suplicando a vuestra merced, si las grandes importantes ocupaciones dan lugar, pase los ojos por ellos, haciéndoles la protección que espero de vuestra merced, que guarde Dios muchos y felices años en muy grande prelacía. Cadereyta, julio 26 de 1649 años. Alonso de León. Es interesante, bueno, aquí concluye la carta escrita al inquisidor general de Nueva España, don Juan de Mañosca, por Alonso de León, el autor y cronista.
Bien, es interesante ver estos detalles aún cuando las lecturas de tan rebuscados textos propios de ese tiempo, más llenos, indudablemente llenos de un temor enorme para que, no solo para que les permitieran la publicación del escrito, sino de no ir a pisar ningún callo, ni ir a ofender, ni ir a dar pie a reacciones por parte del inquisidor, nada menos que del inquisidor mayor del Santo Oficio de la Nueva España. Recordemos, repito, que el siglo XVII aquí en Nueva España, y más en este año de 1649, cometió atrocidades, hizo acciones que generaron terror en toda la Nueva España. Y bueno, al margen de, no queremos entrar en los detalles de ese año de 1649 y la actividad, la hiperactividad inquisitorial de entonces, pero es interesante cómo en una villita perdida en el noreste novohispano llamado Cadereyta, un hombre que pertenecía realmente a esta región, aunque viajaba y transitaba por la Ciudad de México, pero como podemos decir ahorita en nuestros tiempos, cómo se las gastaban para poder, con toda la argucia necesaria, lograr el objetivo de publicar un texto que definitivamente su único objetivo era la crónica, pero que como iba a relatar hechos de familias y lugares con de muy mala fama ante el catolicismo formal y oficial novohispano, pues tenía que tener un esmero para que esto no se echara a perder y todavía para que no le malinterpretaran su trabajo. Así es que creo que vale la pena o valió la pena este breve video para darnos una idea de cómo eran las condiciones de entonces y contextualizar la vida que llevaban nuestros antepasados en esta región del noreste de México y tal vez, ¿por qué no?, todas esas experiencias no se borraron de una generación para otra. Todavía en el siglo XIX hay muchas muestras de cómo esta región guardaba distancia y cuidado respecto al centro del país. Y no quiero exagerar, pero todavía es fecha que se conserva esa cautela y esa desconfianza. No se borran todas las historias en 10, 12 generaciones. Increíble, pero cierto. Pues muchas gracias, amigos de Recuperando Historias, y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.